Enviar un email hoy es parte de nuestra rutina diaria. Es uno de nuestros principales instrumentos, más aún después de la pandemia. Pero si pensamos que el primer email fue enviado desde una oficina a otra que se encontraba al otro lado de la calle y que para eso se necesitó una computadora quizás del porte de este salón, podemos entender cómo han avanzado las tecnologías. La siguiente presentación lleva por nombre Desde el mail hasta la inteligencia artificial, 40 años de sorpresas. Y quien desarrollará este tema es nada más y nada menos que la persona que envió el primer correo electrónico en Chile. Él es un connotado profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, doctor en computación de l'École Polytechnique de París. Tengo el placer de presentar al académico, el señor José Miguel Piquer Garner. Súper. Gracias. Hay que hablar despacito. Muchas gracias por estar acá hoy día. Es siempre un placer. Ayer alcancé a pasar susto porque amanecí afónico. Y dije, Leopoldo no me va a perdonar si es que venimos conversando esto hace como un año y voy a fallar en la charla. Yo hace 10 años hice una charla parecida a esta en el Colegio de Corredores a petición de Leopoldo cuando él era joven y estaba comenzando la presidencia del colegio. Y es divertido encontrarnos de nuevo los dos haciendo más o menos las mismas cosas después de tantos años. Voy a tratar de mostrar lo que ha ocurrido y a lo que podemos o no estar preparados en el futuro, que supongo que es lo que les motiva más. Y yo soy un fuerte convencido de que la tecnología nos ha cambiado mucho la vida, pero que no es nada comparado con lo que va a ocurrir. O sea, que en el fondo siento que de aquí a... O sea, si uno piensa 20 años atrás, no hacíamos las cosas tan distintos. Hacíamos seminarios en una sala de seminarios, íbamos a la oficina a trabajar, nos movíamos en auto, manejábamos nosotros. O sea, todo eso era una sociedad que nosotros reconoceríamos. Mi teoría, que por supuesto espero estar vivo para mostrarles que en 20 años más eso no va a ser así, suponiendo y tomando el lado optimista de que vamos a sobrevivir al cambio climático y a todos los desastres que están anunciados por todas partes y que la humanidad no se va a destruir a sí misma, tengo la impresión de que en 20 años más las cosas van a cambiar en forma radical. Entonces voy a tratar de explicarles por qué. Lo primero es que el tiempo pasa rápido y nos agarra un poquito por sorpresa. Para todos los más viejos de acá, debemos haber visto en el cine la película de Volver al Futuro. Volver al Futuro, cuando ellos viajan al futuro, a ver el futuro, ellos viajaban al año 2015. Era una película del año 85, ese era el presente. Entonces, en el fondo, ese futuro ya es pasado. Y por supuesto no fue como lo predijimos, ni siquiera como lo planteaba la película, y muchas de las cosas de la película todavía no ocurren. Y ocurrieron un montón de cosas que en la película, Internet por supuesto en particular, nunca existió, ¿no? Entonces, el tiempo pasa rápido, cambiamos mucho. Esa es una foto mía cuando mandé el primer mail. Es hace mucho, mucho tiempo, tipo año 85. Y es curioso porque hoy día el tiempo pasa tan rápido que, no sé, para mis hijos y para qué hablar para mis nietas cuando lo entiendan, estas cosas es como hablarles de la Segunda Guerra Mundial para nosotros, ¿no es cierto? Son cosas muy, muy antiguas. Y eso hace que a mí me llaman mucho bueno, en este seminario no tanto, pero en muchos seminarios y en entrevistas, me entrevistan así como quien entrevista a un ser del museo. Hubo un museo de la historia de las telecomunicaciones en que vino un curador del museo a conversar conmigo y a entrevistarme para ponerme en el museo, ¿no? Yo, de hecho, estoy ahí en Valdivia, en el Museo de las Telecomunicaciones, aparezco en una esfinge, una foto. Ok, entonces esto para contarles que yo estuve ahí haciendo distintas cosas cuando esto era algo muy naciente. Y sentí algo, yo conocí los computadores cuando
se programaban así, uno a un computador y uno iba, conversaba con el computador, se llevaba el listado. Y los computadores no estaban conectados entre ellos. Uno después iba a otro computador y con suerte le ponía los disquetes y las cosas y cargaba los datos, pero uno no podía hablar entre un computador y otro. Y en el año 85, cuando descubrimos que se podía mandar mail, descubrimos que uno podía conectar un computador con otro computador y hacerlos conversar. Y yo sentí algo en ese minuto, que creo que no lo he sentido hasta hoy día nunca más en la vida, de decir, wow, aquí hay algo distinto, esto es revolucionario. No tengo idea para qué va a servir, no se me ocurrió ninguna cosa de las que han ocurrido. No es que uno prediga lo que va a ocurrir, pero uno tiene esa sensación de que está frente a algo que nos va a cambiar la vida. ¿Mm? Bueno, en mi caso, por supuesto, fue realmente así, pero lo impresionante es que esto le cambió la vida en realidad al planeta entero. ¿Mm? Lo otro que es importante ver es que, por supuesto, los descubrimientos y los inventos tecnológicos se acumulan. Este es un gráfico que solo dura hasta el año 2009, que era más o menos cuando hice la charla para ustedes. En el fondo, no sé, la aparición del punto CL, la primera conexión a Internet de Chile son comienzos de los 90, y de ahí para adelante se empieza como a crecer, ¿no es cierto?, las cosas, pero es notable que, no sé, acá, llegando al 2010, o sea, llegando más o menos al terremoto que conversábamos acá, recién ahí aparece Twitter, por ejemplo, Facebook, no está WhatsApp aquí todavía, por ejemplo, y está lleno de cosas que han seguido multiplicándose y apareciéndose y que a uno WhatsApp le da la sensación que lleva ahí desde el comienzo de Internet, digamos, y la verdad es que es muy reciente. Entonces estamos manejando cosas que como que aparecen, ¿no? Y nos cambian el mundo y nos inundan. Entonces, algunos ejemplos que a mí me impresionan mucho. El 2010, yo estaba a cargo del dominio CL en esa época, hicimos un estudio grande para demostrar que el 27F, durante más o menos unas 12 horas, Internet chileno estuvo básicamente caído, como el 70-80% del Internet chileno dejó de funcionar. Se cayeron unos enlaces y no se recuperaron automáticamente como debió haber sido. Y por lo tanto falló Internet durante ahí horas, en las horas críticas, o sea, justo entre el terremoto y el día siguiente. Nadie se dio cuenta de eso, probablemente muchos de ustedes jamás lo supieron. ¿Ya? Yo traté de que se supiera un poco y hasta llegaron periodistas a entrevistarme y cuando les conté qué era esto, todos se iban por otro lado, porque había mucho escándalo en la época, se acuerdan que los celulares no funcionaron bien, que los SMS no funcionaban bien, pero del Internet a nadie le importaba, o sea, nadie usó Internet en la emergencia, porque se usaba y había bastante uso de Internet, pero en la emergencia uno recurría al teléfono, al celular, las cosas, y el celular no tenía Internet, o sea, había celulares con Internet, pero era muy raro. El 2014, o sea, 5 años después nomás, ¿no es cierto?, hubo un gran terremoto en el norte de Chile y todo el mundo usó WhatsApp para encontrar a sus familiares, saber que estaban bien y de hecho generó una evacuación muy tranquila del lugar. Mi teoría, son hipótesis nomás, pero mi teoría es que la tranquilidad de poder comunicarte con tus familiares y saber que están bien te vuelve un ser racional. En la emergencia tú haces puras tonteras. Corres hacia el tsunami, en fin, y la persona ya salió. O sea, muere gente debido a que tú no sabes cómo está la gente que tú quieres. Entonces, el momento en que tú sabes, y eso es Internet, o sea, WhatsApp empezó a funcionar porque todo el mundo tenía Internet en sus teléfonos y WhatsApp lo usaba. Y eso eran solo 5 años después. Entonces, era una masificación. O sea, acá no existía WhatsApp y 5 años después todo Chile tenía WhatsApp, que está bien, Chile es bueno para adoptar tecnología, pero digamos, aún así es impresionante. Un ejemplo más local, se los doy al tiro porque creo que es notable. Hace 2 años atrás, un chatbot era una estupidez. No sé cuántos de ustedes han batallado contra chatbots tratando de hablar con un robot. Nos mandaban WhatsApp y el robot le decía, dígame lo que quiera, yo puedo atenderle, yo le entiendo. Y que eso no entendían nada, y era imposible, no entendían lo que le preguntábamos. Yo tenía amigos que eran expertos, tenían una pregunta que siempre le mandaban al chatbot porque era como la clave que el chatbot mismo se daba cuenta que no se entendía, entonces le decía, te voy a pasar con un humano, que era lo que todos queríamos. O sea, estábamos desesperados. ¿Dónde está la opción para hablar con un ser humano? Y hoy día, si ustedes hablan con ChatGPT, como lo mencionaron acá en la charla anterior, si ustedes chatean con ChatGPT, es impresionante lo que entiende. O sea, ustedes le dicen 2 palabras, es como hablarle a un amigo, digamos, incluso a alguien que te conoce. ¿Sí? Y tú le dices, oye, explícame inteligencia artificial, por decir así cosas, y el tipo entiende cuál es la idea, cuál es el contexto, te hace una lógica, te hace una explicación razonable, no demasiado larga.
súper bien, escribe mejor que todos mis alumnos de la universidad, digamos, olvídense. De hecho, los pillo cuando me entregan trabajos hechos por ChatGPT, porque están demasiado bien escritos. Habla demasiado bien. Entonces, estas cosas son increíbles, porque pasan de golpe. O sea, son como, yo, hoy día, enfrentado a ChatGPT durante todo este año, he estado jugando muy intensivamente con él. Yo no soy del área de inteligencia artificial. Yo jugué con inteligencia artificial como cualquier estudiante de computación, me interesó, ¿no? Pero no lo seguí. ¿Ya? Ahora me estoy volviendo un fanático de ChatGPT porque encuentro que es como algo alucinante. Voy a tratar de hoy día explicarles por qué. Voy a tratar, es difícil eso, ¿eh? Voy a tratar de transferirles mi entusiasmo y mi asombro. También con un poco de susto, por supuesto, porque todas estas cosas que son medias inesperadas. Entonces, como les decía a Leopoldo, hace 10 años les hice una charla aquí, en esta misma reunión y copié lo que puse en mis conclusiones, como las cosas, las tecnologías que había que mirar, para mostrar cómo uno no entiende nada de lo que va a pasar. Les predije que a esta altura iban a haber autos que se iban a manejar solos y que eso para la industria del seguro iba a ser súper relevante, que ustedes deberían estar mirando ese tema. No le achunté mucho. Hay autos que se manejan solos. De hecho, en agosto más o menos hay como 2 o 3 estados, o sea, ciudades de Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, donde hoy día circulan de verdad autos que se manejan solos, son de Google. Waymo, le recomiendo, no me acuerdo si lo puse después, pero les recomiendo que busquen videos en YouTube de gente usando Waymo, es impresionante. Hoy día manejan espectacularmente bien esos autos, por primera vez. Nos demoramos mucho más que lo que predijimos. En esta época habían como luces muy promisorias, hace 10 años, y fue mucho más difícil de lo que se esperaba. ¿Ya? Pero están empezando a irles bien. Les hablé de envejecimiento y suicidio asistido, que por supuesto, seguros de vida, en fin, cómo hacemos para que la gente tenga seguros que incluyan una muerte digna y sean parte de las opciones, que es súper complejo porque en el fondo el seguro de vida justamente se cobra cuando la persona se muere. Entonces las aseguradoras no tienen mucho interés en que se muera y de repente uno quisiera morirse, uno quisiera tener la opción de poder, muchas veces excluyen el suicidio las cláusulas. Entonces yo creo que es un tema que, bueno, hace 10 años eso sigue siendo igual de válido, no hemos avanzado mucho al respecto porque creo que a la humanidad le ha costado tomar este tema, pero va a ser un tema. Va a ser un tema. Todos los que han cuidado viejos en la familia, yo cuidé a mi suegra por muchos años con un Alzheimer hiper avanzado, qué sé yo, o sea, me habría encantado poder hablar de otras cosas, digamos, en vez de estar obligado a soportar su sufrimiento hasta que se murió. ¿Ya? Esa es una cosa bien espantosa. Les hablé de fraude electrónico en esa época, también creo que estamos más o menos igual. Les hablé mucho de dash cameras, que se usan mucho bueno, por ejemplo, los rusos y en muchos países se usa mucho, que es que el auto anda siempre con una cámara filmando todo lo que está pasando. Y después se usa como evidencia en todos los siniestros, lo usan las compañías de seguro, en fin. Eso en Chile pasa muy poco, creo. Lo he visto muy poco. Pero en los países más violentos y bueno, con más crimen que nosotros se usa mucho. Y lo interesante es que no les dije nada de inteligencia artificial. Bueno, los autos que se manejan solos tienen un poco que ver con eso, pero en realidad, la verdad, no lo vi como algo que en 10 años íbamos a hacer un gran paso. Entonces, me voy a dedicar a tratar de comunicarles ese entusiasmo y esa sorpresa de por qué la inteligencia artificial dio un paso que no esperábamos para nada que lo diera. Lo sorprendió incluso a la gente de inteligencia artificial. O sea, esto es algo, lo que está pasando no era algo previsto, ¿no? Y tratar de explicarles por qué. Entonces, lo primero es que todo está basado esto en lo que se llaman las redes neuronales. Las redes neuronales es un invento muy antiguo. Yo lo estudié en la universidad. Eran cosas que la idea es simular en forma muy, muy burda las conexiones neuronales de un cerebro, ¿no es cierto? Y es una simulación muy, digamos, básica, donde hay muchas neuronas, se interconectan en muchas neuronas muy simples, o sea, cosas que hacen cosas muy simples, y básicamente hay como sensores, que es tu input, ¿no es cierto?, tu entrada, que puede ser una imagen, puede ser texto en el caso de ChatGPT, en fin, y tú lo procesas y generas una salida, ¿no es cierto?, que en el caso de ChatGPT es la respuesta, por ejemplo, pero en el caso de una imagen puede ser, ok, esto es un gato, o esto es un perro, en fin, y la idea es trabajar un poquito como el ser humano. Bueno, y esto funcionó pésimo durante más o menos 30 años. ¿No? O sea, por 30 años las redes neuronales nos desilusionaron sistemáticamente cada vez que lograban algo, después fallaban miserablemente en otra cosa. ¿Y por qué? Porque era un desafío terrible. O sea, el cerebro tiene 100.000 millones de neuronas de orden de magnitud más o menos. Nunca hemos entendido, hoy día no entendemos bien cómo funciona el cerebro. Todavía hay científicos descubriendo pedazos del cerebro que parece que hacen cosas y no tienen idea por qué hay tanto de eso allá adentro.
Y entonces hay hipótesis y qué sé yo, pero no entendemos cómo funciona. ¿Cómo vamos a modelar algo que en realidad no lo entendemos? Por otro lado, es un computador, tiene que ser sencillo, y además queremos que aprenda y se modifique a sí mismo, un poco como el cerebro humano y nuestro aprendizaje. Entonces, esto fue una historia de la inteligencia artificial que es genial, porque a mí yo la viví muy de cerca, porque yo en los años 80 más o menos me puse a trabajar con hartas ganas y sentí ese fracaso y fallamos así miserablemente, y después uno como que se avergonzaba de haber dicho que había hecho cosas en inteligencia artificial, era como una vergüenza haber trabajado en vendedores de humo, eran esas cosas así que no han llevado a ninguna parte. Y en los 90 las redes neuronales empezaron a funcionar de verdad, pero en cosas muy acotadas. Bueno, y pasaron cosas importantes. ¿Se acuerdan de el computador que le ganó al campeón de ajedrez? Ese fue un buen ejemplo de cómo cosas que parecían inteligentes al final no eran tan inteligentes, o más bien un computador podía ganar jugando al ajedrez sin ser inteligente. ¿Sí? Ese computador no era artificialmente inteligente, no usaba una red neuronal, lo que usaba era simplemente una enorme capacidad de cálculo. Entonces lo que hacía era generar todas las jugadas posibles hacia adelante a partir de un tablero y según eso, no son todas, porque eso incluso era imposible en esa época, pero eran casi todas, digamos, y comparado con un ser humano le ganaba 10 veces a lo que podía hacer. Entonces después la gente decía, bueno, pero el ser humano gastó un 0,01% de la energía que gastó ese computador, y tienen razón. Pero aún así fue un paso, ¿eh? Y eso demostró que los computadores podían resolver problemas que parecían inteligentes. Eh, pero mucho más interesante es lo que pasa en el 2010, que es lo que nos lleva un poquito hoy día, que es básicamente el computador que le gana al jugador de Go. Go es un juego que ya tengo anotado en alguna parte aprender un día, porque dicen que es muy, muy interesante. Es como un juego inteligente, de estrategia, de pensar, de imaginar. Entonces se consideraba como el sumum del clásico juego que un computador nunca iba a poder jugar bien. ¿Ya? Porque no era cosa de predecir los tableros y hacer así como el ajedrez, esto era realmente un juego de estrategia y de imaginación. Entonces generar, y ese programa, el AlphaGo, fue hecho con redes neuronales, con todas estas tecnologías, es un programa de Google, y lograron entonces empezar a hacer cosas bien notables, como estos sistemas que, qué sé yo, son capaces de llamar por teléfono y pedir una pizza y entender el diálogo en un escenario súper acotado, muy distinto a ChatGPT, ¿no es cierto? Pero que ya era notable lo que hacían. Y de repente, el 2020, sin que nadie se lo esperara mucho, aparece ChatGPT como un paso que nos sorprende a todos. Entonces, lo primero es, pensemos en el lenguaje, pensemos en ChatGPT, ¿no es cierto? O sea, yo les digo algo, ustedes lo entienden y me responden algo, en fin. ¿Cómo funciona eso en nuestro cerebro? Hay lingüistas, digamos, que han estudiado esto por mucho tiempo, y la verdad es que, y bueno, y ChatGPT, en mi opinión, nos demuestra que en realidad no tenemos idea. O sea, esto está cuestionando toda la ciencia de lo que era el lenguaje y lo que era la inteligencia humana. El lenguaje se considera un poco así como el sumum de la inteligencia, ¿no? Yo supongo que como éramos el único animal que tenía lenguaje hablado, creíamos que era una cosa muy elevada y muy sofisticada. ¿Ya? ChatGPT está demostrando que es de las cosas simples. ¿Ah? No hemos logrado hacer un robot que vaya a lavar los platos en la casa de usted y no rompa nada, ¿no es cierto? Ni siquiera el más caro, estos que ven ustedes en YouTube que hacen cosas maravillosas, no pueden ir y lavar platos y no romper nada. ¿Ya? Que parece una labor que el ser humano más tonto, digamos, parece ser capaz de hacer. ¿Eh? Eso parece mucho más inteligente. En cambio, hacer un computador que hable espectacularmente bien salió mucho más simple. Es como algo ridículo, o sea, es como que algo está mal en el concepto de lo que nosotros creíamos que era la inteligencia y lo que creíamos que era el lenguaje. Ok, entonces, lo primero es que parece ser que estas redes neuronales, y es una teoría en la cual yo creo bastante, funcionan independientemente de lo que nosotros consideraríamos la inteligencia, la racionalidad o ese tipo de cosas. Entonces es como la sensación, usted conoce esa teoría de que si usted tiene que tomar una decisión importante como cambiarse de trabajo, cambiarse de ciudad, algo así, ustedes ponen a pensar y hacen una tabla de pros y contras. Entonces la teoría es que todo eso es mentira. O sea, ustedes están mintiendo ustedes mismos. En realidad su red neuronal interna ya tomó la decisión. ¿Ok? Miró los patrones, las cuestiones, guata, sintieron cosas, ok, ya saben lo que van a hacer. Y ahora están inventando una justificación racional de por qué decidieron eso. ¿Ya? Y eso pasa mucho con las posiciones políticas, con por qué uno vota así, uno vota así. Uno inventa en realidad razones. ¿Ya? Es la red neuronal de uno. Ahora, ¿cómo tomó esa decisión? Aprendió a lo largo de la vida. Desde niño era muy abierto y no tenían una posición muy tomada.
La red neuronal fue aprendiendo en prueba y error y según sus experiencias, hoy día ya tienen casi no procesa, digamos. Ve algo y decide. Asimismo, ustedes saben lo que un gato es un gato, que un árbol es un árbol. Saben si una persona, no sé, les gusta, le cae bien, es simpático o lo miran y al tiro no les gustó, no saben, pero no saben por qué. Todo eso es automático. ¿Ya? Entonces, lo que tratamos de hacer es generar una red neuronal que hiciera algo parecido a eso, que tomara esas decisiones en base al aprendizaje. Entonces, lo primero es que nadie esperó que una red neuronal fuera capaz de hablar. ¿Ya? Lo que se esperaba es que fueran capaces de aprender, por ejemplo, detectar patrones, buscar cosas en imágenes, para las cosas que se usan normalmente, digamos, redes neuronales. Jugar juegos, por supuesto, eso también, que es como aprendizaje también rápido. Pero, no sé, componer música, escribir texto, digamos, era algo que estaba totalmente fuera del alcance. A cambio, sí se pensaba que moverse y con un robot que aprendiera a caminar y ese tipo de cosas sí iban a ser posibles con una red neuronal. No sé cuánto han leído Asimov sus primeros libros, pero que como que inventó la idea esta de los robots y las reglas de los robots y qué sé yo, en los años 50. En sus primeros libros, los primeros robots, que son más o menos en la época de ahora, en su predicción de futuro, él se imaginaba robots que, no sé, eran capaces de andar con el niño jugando y cuidándolo en el patio, pero no podían hablar. ¿Okay? O sea, la idea era que eso era un camino avanzado. Son los robots de más del futuro los que lograron hablar y entender el lenguaje. Entonces, es curioso porque estamos exactamente al revés. Estamos logrando un robot que habla y que entiende lo que dice, lo que uno le dice, que es aún más increíble. Bueno, y lo peor es cómo lo hace. Entonces acá voy a tratar de explicarles, esto es todo mentira, esto porque es mucho más complicado que esto, pero de verdad esto es el resumen de lo que hace ChatGPT para entender y para decirles y responderles. Él lo único que hace es tomar todo el texto de la conversación que llevan ustedes con él, hasta donde va en este minuto. Entonces está elaborando una respuesta. Imagínense que ya tiene una respuesta de 3 palabras y quiere agregarle una 4ª palabra a la respuesta que él está escribiendo, en base a la pregunta y a todo lo que lleva. Y lo que hace es tomar todo ese texto gigantesco y lo que hace es posicionarlo en una especie de espacio. Uno más fácil imaginarse un espacio 3D, pero en realidad es un espacio multidimensional, tiene muchas dimensiones. Y agarra ese texto y busca dónde este texto se para más o menos en ese espacio tridimensional. Y ahí busca las palabras más cercanas a ese texto, que en el fondo él construyó esto en base a leer todo lo que está escrito en la web, en todos los idiomas del mundo, todo esto. O sea, es multilingüe este espacio. Pero como la pregunta está en castellano y la respuesta va en castellano, estamos moviendo en el lugar donde están las palabras en castellano, digamos, es un poco la idea. Entonces busca las más cercanas. ¿Qué son las más cercanas? Son todas aquellas palabras que es más probable que sigan a esta respuesta, dado este contexto, de todo lo que él ha leído. Parece idiota, porque en el fondo es como al azar esto, ¿no es cierto? Es decir, ya, normalmente a todas estas palabras le sigue esta otra. No estamos entendiendo nada, ni lo que estamos diciendo, ni, no sé, la conjugación, la gramática, nada. Y obtiene una lista de más o menos las 3, 4 palabras que son las más frecuentes de seguir a esto. Y ahí hace una magia, que es bien interesante, que es que elige más o menos al azar entre esas 3 palabras más frecuentes. Porque podría haber tomado la más frecuente. Así lo hicieron al principio, pero eso no funcionaba bien. Quedaba medio tonto la respuesta. Funcionaba, pero no era tan bien. Después descubrieron que generándole un poquito de azar en la respuesta, que empieza a quedar cada vez mejor. Entonces, agarra esa palabra, se la agrega a la respuesta, al contexto, y vuelve a buscar dónde quedamos ahora. Porque cambió un poquito el contexto porque tiene una palabra nueva. Y sigue. Por supuesto, esto implica que también hay puntuación, también hay que decir cuándo terminar, cuando se acabó la respuesta. O sea, hay más cosas en el espacio este que palabras. Pero es más o menos así como funciona. Y lo más increíble es que eso es todo. O sea, el tipo no entiende nada, ni lo que ustedes le preguntaron, ni lo que le está respondiendo. Y sin embargo, parece entender. O sea, nuestra sensación es que está súper bien. Entendió lo que le pregunté y lo que dice está bien, es coherente, es razonable, es estructurado. ¿Cómo pudo haber pasado esto? O sea, les digo, es increíble. O sea, no era para nada esperado que esto fuera así. Entonces, estamos estudiando esto. ¿Ya? La ciencia del mundo está mirando esto así como quien alguien decía que es como que hubiéramos descubierto inteligencia alienígena y estamos tratando de entender cómo piensa este alienígena, porque esto no es normal, esto no es como lo que nosotros esperábamos. Lo estamos estudiando. Esto no entendemos nada cómo funciona. Esto es ingeniería, o sea, esto lo generó la ingeniería del mundo
no hay ciencia todavía asociada. Esto se parece un poco, la locomotora a vapor, por ejemplo, fue así. O sea, inventaron el motor a vapor, construyeron máquinas a vapor y la termodinámica nadie sabía cómo funcionaba. Eso llegó después. Estudiando máquinas a vapor, generaron las ecuaciones y ahí, por eso explotaba cuando le subíamos la presión a tanto. Entonces, pero usaron máquinas a vapor sin entender la ciencia. Esto es igual. Vamos a usar ChatGPT sin entender realmente por qué funciona. Pero lo que sí está claro es que funciona. Yo los invito, súper importante, jueguen con ChatGPT. Les pide súper pocos datos, es gratis por ahora, así que aprovechen, pregúntenle cosas, hablen con él. Y hay cosas maravillosas, como él se mueve en espacio, ustedes le pueden pedir que haga de otras personas o que tome otras personalidades. Entonces usted dice, escríbanme un poema como Pablo Neruda. En un taller hace poco que hice sobre esto, le dije sobre la torta frambuesa. Era para pedirle cosas que no tienen nada que ver, pues para que él no pudiera encontrar un poema y repetírmelo, ¿no es cierto? Y lo hace súper bien, hasta rima un poco, no perfecto, y se equivoca en algunas cosas, es como un niño, pero es impresionante. Le puedo pedir como Alonso Ercilla, cosas, yo dije, Alonso Ercilla, ¿cuánto texto Alonso Ercilla puede haber encontrado? Y sin embargo me escribe un poema como Alonso Ercilla. Es increíble. Si hablan otros idiomas, póngase a hablar en otro idioma, y llega y cambia y se le empieza a responder en la mitad de la conversación, y se pone a hablar en el otro idioma perfecto. Es un poco asustante tanta capacidad. Ustedes le pueden preguntar, ¿cuántos idiomas hablas? ¿No? Y el tipo les responde como 40 más o menos. ¿No? En realidad no tiene idea. ¿Sí? Él no sabe, no entiende lo que es un idioma. Está todo mezclado en su especie de espacio. Ok, y por supuesto, funciona mucho mejor en los idiomas donde hay más textos disponibles en Internet. Por lo tanto, siempre en inglés va a funcionar un poquito mejor que en nada, pero español funciona muy bien porque hay mucho español en Internet. Ok. Ya. Hay una gran discusión hoy día de qué significa que ChatGPT entienda lo que yo le pregunté y lo que me respondió. Le pueden preguntar a ChatGPT, es muy entretenido lo que dice. ¿No? Dice, ¿tú entiendes realmente lo que me estás diciendo? Y se pone, es bueno para responder con vaguedades, entonces, pero es entretenido y usted lo puede presionar en una dirección o en la otra. ¿No? Y dicen, pero tú lo estás entendiendo como un ser humano. Y dice, no, bueno, sí, pues como un ser humano no. Pero se puede decir que entiendo porque he leído mucho y en fin, es bien divertido. Pero creo que es súper importante ver que... y lo otro que me ha pasado a mí, de tanto estudiarlo y mirarlo y hablar de él, es que es emocionante darse cuenta que uno habla más o menos como él dice o sea, como les expliqué que él habla. O sea, si ustedes están hablando con alguien, tómense y piénselo, cuando estás poniendo es más fácil porque no lo interrumpen. Cuando yo les digo algo, yo no pensé esta frase antes de decírsela. Yo no sé cómo va a terminar. Yo parto hablando en un camino que va para alguna parte, pero no tengo los verbos todos. Voy inventando palabra a palabra, más o menos para todo, y de repente me desvío y me distraigo, ¿no es cierto? Después tengo que pensar dónde era que iba. Es bien parecido, ¿no? En el fondo, y como uno evita repetirse y evita decir la misma palabra de nuevo, también hay como un cierto grado de aleatoriedad. Elijo otras palabras de repente para que suene mejor, no sé, en fin. Es bien divertido. Entonces me siento un poco tonto últimamente hablando, digamos, porque empiezo a sentir que en realidad, bueno, y a todos los que hemos sido autoridad, esto espero que no lo graben, pero todos los que hemos sido autoridad en la vida, nos ha tocado de repente, por ejemplo, hacer un discurso a un lugar donde no tenemos idea quiénes son ni lo que hacen. Imagínense, no sé, el rector de la universidad, ¿no es cierto? En fin, y tenemos que decir algo. Y bueno, eso es muy ChatGPT. ¿Ah? Que uno hace un discurso que suena súper bien, uno aplaude, uno repite las cosas, pero en realidad no dijo nada, ¿no es cierto? Pero sonó bien. Bueno, para eso ChatGPT es espectacular. Espero que no concluyan eso de mi presentación. Algunas cosas con las que les advierto al tiro, porque la gente, algunos incluso se desilusionan y dicen, no, ChatGPT no sirve para nada, miente mucho. ¿Ya? Es súper mentiroso. ¿Qué significa mentir? Significa que inventa hechos, responde cosas equivocadas. Yo le digo, ¿en qué fecha pasó tal cosa? ¿O cuánto es esta ecuación? Y responde equivocado. Porque él no está calculando, no es una enciclopedia. ¿Ya? Lo que sabe hacer es hablar bien. Y como buen hablante bien, digamos, es bien chamullento. Pues inventa cosas en el camino y cuando le falta el dato lo inventa o saca. Piensen que está sacando la palabra más frecuente, que está, en este caso el número más frecuente que está el otro, y mezcla también. A mí
Tengo una muy buena donde le pregunté por los inicios de Internet en Chile. Hay varios de estos ahora, ya no es solo ChatGPT, está también Bard en Google, etcétera, que además son entretenidos porque responden un poco distinto, pero es la misma tecnología. Entonces le pregunté sobre la historia de Internet en Chile y me dijo todo bien, espectacular y buenas fechas y todo. Y de repente me agarra una y me dice, y me encima hablaba de mí, me decía, en el año tanto el profesor Piquet hizo tal cosa y tal otra. Todo mentira, era impresionante. Ahora, yo creo que detectaba como pedazos de frase, en el fondo puso la fecha de que nos conectamos a Internet y dijo que había enviado el primer mail, que era verdad, pero en la fecha equivocada. Y el mail decía algo que en realidad alguna vez dije con respecto a la primera conexión de Internet. O sea, como que era como hubiera cortado y pegado. Ahora, una persona que pasa por ahí y que no soy yo, digamos, no se da cuenta de ese error. Y todo el resto estaba bien. O sea, entonces, mucho cuidado, porque el 90% está bien. Pero el 10% puede ser grave si es que, no sé, si una póliza de seguro. O sea, lean lo que genera ChatGPT antes de enviárselo a nadie. Mientras más concreta y específica la pregunta, más chances de error. O sea, ustedes preguntan datos, esto falla. Si le dicen, escríbeme o mejórame esta carta o léeme esta póliza, ya me hace un resumen espectacular. Ahí funciona. O sea, lo que es lenguaje es mucho mejor que el contenido. Yo digo que es como si uno tuviera un tío sabio, medio viejito, que se ha leído todo y que sabía todo y que sabe todo, pero no sé, es bueno para el trago, para la droga, no sé, no siempre está muy bien, digamos, ¿ah? Pero sabe mucho, entonces es útil lo que dice, pero inventa muchas cosas. ¿Ah? Eh, Eso, y sorpréndanse siempre, incluso cuando se equivoca, sorpréndanse de lo bien que habla. ¿Ah? Es impresionante. Y habla, o sea, nunca en la vida hemos tenido, yo creo, o sea, nunca un ser humano ha hablado tan bien en tantos idiomas. O sea, realmente esto es un hallazgo espectacular. ¿Ya? Otra pregunta es para qué va a servir, digamos, pero eso es distinto. Entonces, hice un pequeño experimento. Luego tengo que apurarme, ¿no? Tengo que apurarme, ¿no? Ya, está bien. Hay un... Yo mis slides de las presentaciones modernas que estoy haciendo ahora las genero con un software que está en la nube que se llama beautiful.ai. Y una de las gracias que tiene es que yo le puedo decir, genérame transparencias para tal tema. Y usa estas mismas tecnologías de ChatGPT y qué sé yo, y me genera el texto y las imágenes. Entonces dije, genérame una presentación para los corredores de seguro y el rol de la inteligencia artificial en su vida, digamos. Les prometo que las anteriores las hice yo, para que no me acusen de... Bueno, esta me generó como unas 10 slides, elegí unas pocas nomás porque no la encontré tan buena, pero está bien, mira. En el fondo, entonces yo le puse esto de según la inteligencia artificial, porque esto es lo que ella dice de lo que nos puede ayudar. Y es bien interesante, porque dice, la inteligencia artificial puede ayudar a automatizar procesos repetitivos y consumidores de tiempo, y esto permite a los corredores enfocarse en proveer servicios personalizados a sus clientes. Está harto bueno, ¿eh? Si lo piensan, alguien que no entiende nada de lo que está diciendo, está harto bueno. Y me generó una imagen, que también está harto buena, ¿no es cierto?, donde estoy tomando la foto de un choque y una inteligencia artificial detecta el daño y me calcula automáticamente, no sé, el costo de la reparación. Todo eso es súper factible hoy día. Eso es pura red neuronal, digamos, detección de patrones en una imagen. Eso es muy factible de hacer hoy día. Y esto también fue generado por la misma inteligencia artificial y recomienda el área donde la inteligencia artificial les puede ayudar a ustedes, análisis de riesgo, generación de pólizas automáticas en vez de que tengan que andar haciendo copy-paste y, por supuesto, responder, o sea, hacer como un chatbot explicativo a los clientes. O sea, el cliente dice, oye, mi póliza me cubre tal caso, y le pasa la póliza, el tipo la lee, y eso lo responden súper bien. Si ustedes le dan un texto específico y le dice, léete esto, y respóndeme qué dice ahí o hazme un resumen, eso lo hacen súper bien. ¿No? Mucho más difícil es en vago, cuando ustedes le dicen, hábleme sobre tal cosa. Ok, entonces mis recomendaciones, aquí lo pensé, esto ya lo hice yo. Mis recomendaciones que haría yo que ustedes, digamos, que están en el área de los seguros, yo creo que el área de los seguros va a cambiar radicalmente debido a muchos factores que hoy día están pasando. Uno que creo que es súper interesante de nuevo, ya lo dije hace 10 años, así que puedo repetirlo y capaz que en 20 años más sea una realidad, pero yo creo que esto va a ser una realidad pronto, no sé si en Chile, pero yo creo que así, ¿eh? ¿Qué cambia en el mundo del seguro de los vehículos si los autos empiezan a manejarse solos? Porque probablemente no se van a manejar totalmente solos, pero van a ser muy asistidos. O sea, en el fondo el conductor va a perder
el control durante mucho rato, ¿ya? De hecho, ya pasa un poco, ¿no? Si el tipo va con velocidad crucero, radar automático que me aleja de los autos y choca con el de adelante, ¿de quién es la culpa? ¿Okay? Bueno, eso va a ser cada vez peor, digamos. Porque en el fondo esa pregunta de quién es el responsable de un accidente de ese tipo es cada vez más seria. ¿Okay? Y no está claro, porque está el fabricante del auto, está quien escribió el software, está el conductor, que probablemente el manual dice, usted en caso de emergencia tome el control del auto, pero obviamente no está claro. Y segundo, si esto lo logramos y finalmente los autos se manejan solos, yo estoy un firme convencido que la tasa de accidentabilidad va a bajar, pero dramáticamente. Yo creo que no hay peor conductor que un ser humano. De hecho, es medio criminal que le hayamos pasado al ser humano un auto. Es como pasarle un arma de guerra, digamos. Y peor, a un chileno. Porque no se han visto las tasas, pero la mortandad en auto, digamos, en Chile es muy alta per cápita. O sea, manejamos muy, muy mal. Entonces, esto también puede pasar. Entonces, genera un fenómeno muy interesante de qué significa eso, ¿no es cierto? Y cómo lo podemos tomar. Yo creo que hay grandes oportunidades también, pero es interesante. Tema nada que ver con inteligencia, o sea, con computación, pero sí con inteligencia artificial, cambio climático. Todos estos temas de la no asegurabilidad de ciertos bienes, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa con delincuencia y autos, que los autos se vuelvan no asegurables por las compañías en un momento. Yo creo que ahí esos temas hay que mirarlos mucho, hay que decidir qué vamos a hacer con eso, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos que la industria pueda asegurar bienes que son altísimamente riesgosos? Porque cada vez van a haber más de eso. O sea, los desastres climáticos, digamos, nos están haciendo... O sea, nosotros estamos acostumbrados a terremotos cada 10 años y como contaban al principio, sabemos manejarlos bien en la industria del seguro. La pregunta es, ¿cómo hacemos ahora que esto va a ocurrir cada 2 años, cada 1 año? No sé, bueno, no son terremotos, pero son inundaciones, son todo tipo de eventos climáticos espantosos. Ya, esta es la última. Prometía terminar acá. Entonces, mis recomendaciones, la vez pasada también me gusta en general decir, bueno, ¿qué debieran hacer ustedes frente a esto, dado que no son tecnólogos? Yo les recomendaría primero jugar mucho con ChatGPT y sus amigos. Tienen un montón de cosas. Tienen unos que generan imágenes. Algunas de las imágenes de la charla las generé con inteligencia artificial. Uno dice, dibújame un robot escribiendo. Y es una imagen que yo tengo derecho a usar, porque es como mía, pero en realidad la generó el software. A veces hay que pagar un poquito, pero es súper barato. Jueguen con eso, porque es realmente impresionante. Les recomiendo mirar los videos. Waymo se llama la compañía de autos que se manejan solo, una subsidiaria de Google. Hoy día tiene taxis, digamos, Ubers automáticos, si ustedes quieren, en algunas ciudades, en espacios muy limitados y muy controlados. Pero hay muchos pasajeros que han tomado video del viaje y lo suben a YouTube. Vale la pena mirarlo. Vale la pena mirarlo. Es realmente impresionante. Eso. Vayan hacia donde va la tecnología, lo que les ofrecían hoy día como herramientas, tómenlas todas. Tomen todas las herramientas, no se queden atrás en eso, porque aunque fallen, van a aprender mucho de ese proceso y van a descubrir qué es lo que de verdad se necesitaba y esto puede mejorar mucho. Eso. Entonces, último mensaje. Yo creo que en 10 años más, cuando volvamos a hacer esta charla, nos encontremos en el asilo anciano ahí con Leopoldo. Yo creo que en 10 años más la industria de los seguros va a ser totalmente distinta a la que es hoy día, pero nunca le crean a nadie que les diga cómo va a ser. ¿Ya? Está lleno de gurús hablando de, ok, la inteligencia artificial va a reemplazar a tales empleos, pero no a esto, y preocúpense. Nada, no tenemos idea. Y nadie tiene idea. Esa es la única lección que he obtenido durante 40 años equivocándome en mis predicciones. Lo que sí creo es que va a cambiar radicalmente, y en eso es más difícil equivocarse, ¿ya? Pero no crean en nadie que les diga cómo va a ser. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, José Miguel Piquer. Mirna Gómez le hará entrega de un reconocimiento por su valiosa participación el día de hoy. Muchas gracias. Bonito. Gracias. Gracias.